La mañana empezó como cualquier otro martes. Estaba revisando los informes trimestrales de mi empresa de administración de propiedades cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de mi madre: comida familiar mañana, 1 de la tarde. La parrilla del río. Tu padre tiene algo importante que discutir. Debí haberlo sabido. Nunca salía nada bueno de las discusiones importantes con mis padres, pero fui de todos modos. Una parte de mí, la parte que todavía recordaba ser su hija antes de convertirme en su decepción, guardaba la esperanza de que las cosas pudieran cambiar. Entré al estacionamiento del restaurante a las 12:55 del mediodía en mi Honda Civic de hace 5 años. El mismo coche que manejaba desde la universidad. El mismo coche que, cada vez que podía, mi padre llamaba una vergüenza para el apellido de la familia. Adentro, mis padres ya estaban sentados. Mi mamá con su traje de diseñador. Mi papá con su traje a la medida de Brooks Brothers. Parecían estar asistiendo a una reunión de junta directiva, no a una comida con su hija. «Llegas tarde», dijo mi papá, revisando su Rolex. «Llego 5 minutos temprano». «Exactamente. Llegar temprano es llegar a tiempo. Llegar a tiempo es llegar tarde». Llevaba diciendo eso desde que yo tenía 12 años. Mi mamá empujó un menú hacia mí. «Pide algo ligero. Tenemos que hablar sobre tu situación de vivienda». «¿Mi situación de vivienda?» «Aquí vamos». «¿Qué pasa con eso?» Mi papá se inclinó hacia adelante. «Tu madre y yo pasamos conduciendo por ese edificio en el que vives. Torres del Río. Una propiedad muy bonita». «Demasiado bonita», agregó mi mamá, con voz afilada. «Muy por encima de lo que te puedes permitir con tu sueldo». Yo trabajaba como analista senior en el Grupo Consultor Mendoza. Mi sueldo oficial era de 1,300,000 pesos al año. Respetable, pero no lo suficiente para pagar un departamento de 2 habitaciones en la esquina de Torres del Río, donde las rentas empezaban en 55,000 pesos al mes. Al menos eso era lo que ellos pensaban. «¿Me las arreglo?», dije en voz baja. «¿Te las arreglas?». La cara de mi papá se puso roja. «Sara, ese departamento cuesta más que tu sueldo neto mensual. Lo investigamos». «¿Estás pidiendo préstamos? ¿Endeudándote con las tarjetas de crédito? Porque si es así, yo no voy a... ¿Entonces cómo?». La voz de mi mamá cortó como un vidrio. «¿Cómo lo estás pagando?». El mesero apareció. Pedí una ensalada. Mis padres pidieron sin mirar el menú, comían aquí todas las semanas. «Te hice una pregunta», dijo mi mamá una vez que el mesero se fue. «Tengo ahorros». Mi papá de hecho se rió. «¿Ahorros? ¿Llevas trabajando, qué, 6 años? ¿Con préstamos estudiantiles, impuestos, gastos de vida? No hay forma de que tengas suficientes ahorros para pagar ese lugar. Ya pagué mis préstamos estudiantiles». «¿Con qué dinero?». Tomé un sorbo de agua. Este era el baile de siempre, ellos cuestionando, yo evadiendo, ellos enojándose más, yo quedándome callada. «Creo», dijo mi papá lentamente, «que estás viviendo por encima de tus posibilidades, tratando de mantener las apariencias, probablemente topando las tarjetas de crédito y pidiendo préstamos con intereses usureros. Es un acto de irresponsabilidad. Es vergonzoso», añadió mi mamá. «¿Qué va a pensar la gente cuando inevitablemente dejes de pagar? ¿Cuando te desalojen? ¿El apellido Garza?». «Mi apellido es Castañeda», dije en voz baja. «Tomé el apellido de soltera de mamá cuando cumplí 18 años, ¿recuerdan?». La cara de mi mamá se tensó. Esa había sido una gran batalla, pero yo quería distancia del apellido Garza, de las expectativas y del peso de todo eso. Mi papá hizo a un lado su vaso de agua. «Tu madre y yo hemos hablado de esto. Nos preocupan tus decisiones financieras, así que te vamos a ayudar». «No necesito ayuda». «Claramente si la necesitas», dijo mi mamá. «Mañana por la mañana vamos a ir contigo a Torres del Río. Hablaremos con la administradora. Le explicaremos que necesitas cancelar tu contrato de arrendamiento. Te ayudaremos a buscar algo más apropiado, un estudio, tal vez algo dentro de tus posibilidades reales.
Sentí un vacío en el estómago. ¿Quieren cancelar mi contrato? Queremos salvarte de la ruina financiera, corrigió mi papá. Esto es una intervención, Sara. Hacemos esto porque te queremos. Amor, claro. ¿Y si digo que no? La expresión de mi papá se endureció. Entonces iremos sin ti. Hablaremos con la administradora nosotros mismos. Estoy seguro de que, una vez que entiendan tu verdadera situación financiera, estarán de acuerdo en que obtuviste ese contrato de manera fraudulenta. Los administradores no quieren inquilinos que no pueden pagar. Mañana por la mañana, 9 de la mañana. Nos vemos ahí. Se puso de pie. Escucha, pasaremos por ti a las 8:30. Asegúrate de estar lista. Se fueron antes de que llegara la comida. Me quedé sola en la mesa mirando 3 platos de comida que no podía comer. Esa noche, no pude dormir. No dejaba de pensar en lo que habían dicho. Fraude, desalojo, vergüenza. No tenían ni idea. Absolutamente ninguna. Saqué mi laptop y abrí la carpeta llamada Propiedades. Adentro había documentos que llevaba revisando durante 6 años. Documentos que contaban una historia muy diferente a la que mis padres creían. Todo empezó cuando tenía 22 años, recién graduada de la universidad con un título en finanzas y una oferta de trabajo del Grupo Consultor Mendoza. Mi sueldo inicial era de 880,000 pesos anuales. Nada mal, lo suficiente para rentar un departamento modesto y empezar a construir una vida. Pero había hecho algo inusual. Durante la universidad, había hecho mis prácticas en una pequeña firma de inversiones. Hice contactos, aprendí algunas cosas. Uno de esos contactos fue Arturo Silva, un inversionista de bienes raíces que vio algo en mí. Tienes buenos instintos, me dijo durante mi último año. Entiendes los mercados, el flujo de caja, la evaluación de riesgos. ¿Alguna vez has pensado en bienes raíces? Lo había pensado, pero no tenía capital, ni historial, ni credibilidad. Trabaja conmigo, ofreció Arturo. Te enseñaré todo. Tú analizas los tratos, yo los financio. Dividiremos las ganancias 60/40. 60 para mí, 40 para ti. No era generoso, pero era una oportunidad. Durante 2 años, mantuve mi trabajo de día y pasé las noches analizando propiedades, pequeños edificios multifamiliares, espacios comerciales subvaluados, propiedades que necesitaban reparaciones pero tenían bases sólidas. Arturo financió 3 tratos. Obtuvimos rendimientos modestos. Mi 40% de esos tratos me dejó 1,480,000 pesos en 2 años. Ahorré cada centavo. Entonces encontré el trato. Un pequeño edificio de departamentos en una colonia emergente, 8 unidades. El dueño era un anciano que quería jubilarse. Lo puso a la venta por 5.780,000 pesos, por debajo del valor de mercado porque necesitaba reparaciones. Se lo mostré a Arturo. Lo dejó pasar. Necesita demasiada remodelación. No vale mi tiempo. Pero yo vi algo diferente. Vi la ubicación. Vi el potencial. Vi que la colonia estaba a 3 cuadras de donde se estaba construyendo un nuevo campus tecnológico. Tomé el riesgo. Usé mis 1,480,000 pesos como enganche. Conseguí un préstamo de inversionista para el resto. Compré el edificio. Durante 1 año, mantuve mi trabajo de día y administré las remodelaciones en las noches y fines de semana. Modernicé los departamentos, arreglé la plomería, pinté, arreglé los jardines. 18 meses después de comprarlo, vendí ese edificio por 10,600,000 pesos. Mi ganancia, después de pagar los préstamos y los costos de remodelación, 3,000,000 de pesos. Tenía 25 años. Tenía un trabajo de consultoría que mis padres respetaban y un portafolio de bienes raíces del que no sabían nada. Eso fue hace 6 años. Desde entonces, había comprado y vendido 7 propiedades más, cada una más grande que la anterior, cada una más rentable. Desarrollé relaciones con contratistas, administradores de propiedades, corredores comerciales. Entendía los mercados.
Sabía cómo detectar el valor. Hace 2 años, hice un movimiento diferente. En lugar de vender, empecé a conservar, a construir un portafolio, propiedades que generaban ingresos por rentas, propiedades que aumentaban su valor. Era dueña de 3 pequeños edificios de departamentos, 2 locales comerciales y un desarrollo de uso mixto. El valor de mi portafolio, 140 millones de pesos. Mis ingresos anuales por rentas, 11,500,000 pesos. Valeria Martínez lo administraba todo. Llevaba trabajando conmigo 3 años, empezó administrando mi primera propiedad de retención y creció conmigo a medida que el portafolio se expandía. Era brillante, profesional y una de las pocas personas que conocía la magnitud de lo que yo había construido. Mis padres pensaban que apenas sobrevivía con un sueldo de 1,300,000 pesos. No tenían ni idea de que podía comprar su casa en efectivo. A la mañana siguiente, pasaron por mí a las 8:30. Mi papá manejaba su Mercedes. Mi mamá iba sentada en el asiento del copiloto, escribiendo en su teléfono. ¿Te vas a poner eso?, preguntó mi mamá, mirando mis jeans y mi blusa sencilla. Está bien. Te vas a reunir con una administradora de propiedades. Deberías verte profesional. No mencioné que Valeria me había visto en overoles manchados de pintura mientras inspeccionábamos una fuga en los cimientos de una propiedad. Me había visto profesional, casual y en todas las facetas intermedias. Entramos al estacionamiento de Torres del Río a las 8:55 de la mañana. El edificio brillaba bajo el sol de la mañana. 22 pisos de departamentos de lujo, alberca en la azotea, gimnasio, servicio de concierge. En realidad, yo no vivía aquí. Era dueña de un departamento al otro lado de la ciudad, un penthouse en un edificio que había comprado hace 2 años como propiedad de inversión. Pero mis padres me habían visto salir de Torres del Río hacía 3 meses, cuando me reuní con Valeria por un problema de mantenimiento en una de mis unidades. Habían asumido que yo vivía en el edificio. Nunca los corregí. Torres del Río no estaba en mi portafolio, pero Valeria administraba varios edificios en la zona, y la compañía administradora de este lugar era uno de sus clientes. Trabajaba desde esa oficina de arrendamiento 2 días a la semana, algo que mis padres estaban a punto de descubrir. Entramos a la oficina de arrendamiento. Muebles modernos, paredes de cristal, una recepcionista en un escritorio elegante. Venimos a ver a la administradora de la propiedad, anunció mi papá. ¿Tienen cita? No la necesitamos. Esto es sobre una inquilina. Mi hija, dijo, señalándome. Está viviendo por encima de sus posibilidades y necesitamos discutir su contrato de arrendamiento. La expresión de la recepcionista se mantuvo profesionalmente neutral. La administradora es la licenciada Martínez. Permítame ver si está disponible. Saqué mi teléfono y envié un mensaje de texto. Valeria, mis padres están exigiendo hablar contigo sobre mi contrato. Aparecieron 3 puntos. Luego, voy para allá. Esto va a estar interesante. La licenciado Martínez sale en un momento, dijo la recepcionista. Nos sentamos en la sala de espera. Mi mamá revisaba su teléfono. Mi papá miraba su reloj cada 30 segundos. Esto es humillante, murmuró mi mamá. Nuestra hija viviendo en un lugar que no puede pagar, probablemente a punto de ser desalojada. Estamos previniendo el desalojo, corrigió mi papá. Estamos siendo proactivos. La puerta de la oficina se abrió. Valeria salió. Medía 1,68 metros, llevaba un saco profesional y un portafolio en la mano. Se veía de pies a cabeza como la administradora competente que era. También se veía más joven de lo que mis padres esperaban. Valeria tenía 32 años. Llevaba administrando propiedades desde los 24, había ascendido a base de pura competencia y se había ganado la reputación de ser una de las mejores administradoras de la ciudad. Señor y señora Garza. Valeria le extendió la mano. Soy Valeria Martínez, administradora senior de propiedades. Tengo entendido que querían hablar conmigo. Mi papá se puso de pie y le estrechó la mano con firmeza. Sí, se trata de nuestra hija, Sara Castañeda. Unidad 1847. Valeria me miró de reojo. Yo me quedé sentada, en silencio.
Ya veo. Por favor, pasemos a hablar a mi oficina. La seguimos por el pasillo. Su oficina era profesional pero personal. Licencias inmobiliarias en la pared. Fotos de propiedades, un monitor grande mostrando hojas de cálculo. Valeria se sentó detrás de su escritorio. Mis padres ocuparon las dos sillas frente a ella. Yo me quedé de pie junto a la puerta. Y bien, dijo Valeria amablemente. ¿En qué puedo ayudarles? Mi papá se inclinó hacia adelante. Nos preocupa la situación financiera de nuestra hija. Está viviendo en un departamento aquí que cuesta mucho más de lo que su sueldo le permite. Creemos que pudo haber falsificado sus ingresos cuando entregó la solicitud. Fraude, añadió mi mamá rotundamente. Creemos que cometió fraude para obtener el contrato. La expresión de Valeria no cambió. Esa es una acusación grave. Es la verdad, dijo mi papá. Sara trabaja en el Grupo Consultor Mendoza. Su sueldo es de aproximadamente 1,300,000 pesos al año. Después de impuestos, préstamos estudiantiles y gastos de vida, no hay forma posible de que pueda pagar un departamento aquí. Tan solo la renta supera los 51,000 pesos al mes. 55,000, especificó mi mamá. Lo revisamos en su sitio web. Valeria asintió lentamente. Les agradezco que vengan a exponerme estas preocupaciones. El fraude financiero es, en efecto, algo muy serio. ¿Puedo preguntar, ¿han hablado con Sara sobre esto? Está en negación, dijo mi papá. Afirma que tiene ahorros. Son tonterías. Estamos aquí para cancelar su contrato antes de que la desalojen y arruine su historial crediticio para siempre. ¿Quieren cancelar su contrato? Sí, dijo mi mamá con firmeza. Hoy mismo, de ser posible. La ayudaremos a buscar algo apropiado, un estudio, tal vez un departamento de una habitación en una zona más barata. Valeria abrió una carpeta en su escritorio. Antes de continuar, necesito verificar algo de información. Sara, ¿das tu consentimiento para que comparta los detalles de tu contrato con tus padres? Era el momento. Podía sentir mi corazón latiendo con fuerza. Sí, dijo en voz baja. Valeria se volvió hacia su computadora. Tecleó algo y luego volvió a mirar a mis padres. Estoy revisando el contrato de la unidad 1847, dijo. ¿Me pueden decir por qué creen que Sara vive en ese departamento? Mi papá parpadeó. Porque la vimos salir de este edificio hace 3 meses. Salir del edificio, repitió Valeria. No específicamente salir de la unidad 1847. Bueno, no, pero... Porque la unidad 1847 está ocupada actualmente por Marcos y Gabriela Treviño. Llevan ahí 18 meses. Excelentes inquilinos. Siempre pagan a tiempo. La cara de mi mamá palideció. ¿Entonces qué unidad tiene Sara? Valeria sonrió. Sara no renta ningún departamento en Torres del Río. El silencio fue ensordecedor. ¿Qué? La voz de mi papá se quebró. Su hija no es inquilina aquí. ¿Entonces por qué estaba en el edificio? Exigió saber mi mamá. Valeria me miró. Yo asentí levemente. Vino a reunirse conmigo, dijo Valeria. Sobre las propiedades que le administro. Mi papá se rió. De verdad se rió. ¿Propiedades que usted le administra? ¿De qué? ¿De qué está hablando? Valeria giró su monitor. En la pantalla había una hoja de cálculo, direcciones de propiedades, valores, ingresos mensuales. Sara Castañeda es una de mis clientes principales, dijo Valeria. Yo administro su portafolio de bienes raíces. Lo he hecho desde hace 3 años. Mi mamá se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos para ver la pantalla. Ahí dice 140 millones. Ese es el valor actual del portafolio. Así es. Eso es imposible, dijo mi papá rotundamente. Nuestra hija no es dueña de 140 millones en bienes raíces. Es consultora. Gana 1,300,000 al año. Ese es su sueldo en el Grupo Consultor Mendoza.
Sí, estuvo de acuerdo Valeria. Pero Sara tiene otras fuentes de ingresos. Lleva invirtiendo en bienes raíces desde que tenía 22 años. Empezó con algo pequeño, aprendió rápido y tomó decisiones inteligentes. Hizo clic en otra pantalla. 3 edificios de departamentos, 2 locales comerciales, un desarrollo de uso mixto. El ingreso mensual actual por rentas es de aproximadamente 950,000 pesos. La cifra flotó en el aire, 950,000 pesos al mes. Más de lo que mi papá ganaba en 6 meses en su concesionaria. Están mintiendo, dijo mi mamá. Esto es algún tipo de estafa. Las dos están metidas en esto. Valeria alcanzó un cajón de archivos, sacó un folder y lo puso sobre el escritorio. Estas son las escrituras de las propiedades, dijo. Todas a nombre de Sara Castañeda. ¿Les gustaría verlas? Mi papá agarró el folder y lo abrió. Le temblaban las manos mientras pasaba las páginas. Escritura tras escritura, todas con mi nombre. Avenida Mendoza 785, 20.4 millones de pesos. Calle Insurgentes 1432, 47.6 millones de pesos. Plaza Comercial El Portal, 52.7 millones de pesos. Esto no puede ser real, susurró mi papá. Es real, dijo Valeria. Su hija es una inversionista de bienes raíces muy exitosa. Ha estado construyendo este portafolio en silencio durante años. No lo anuncia, no habla de ello, simplemente hace el trabajo. Mi mamá me miró, realmente me miró, como si me estuviera viendo por primera vez. ¿Por qué no nos lo dijiste?, preguntó. Había estado esperando esa pregunta durante 6 años. ¿Me habrían creído?, pregunté en voz baja. Silencio. Si hubiera llegado a ustedes cuando tenía 25 años a decirles que acababa de ganar 3,000,000 de pesos en un trato de bienes raíces, ¿qué me hubieran dicho? Más silencio. Me hubieran dicho que estaba mintiendo, que estaba delirando, que me había metido en algo que me quedaba grande. Di un paso hacia adelante. Se han pasado toda mi vida adulta diciéndome que no soy lo suficientemente buena, que no doy el ancho, que soy una vergüenza. ¿Sí? Empezó mi mamá. Vinieron hoy a cancelar un contrato que ni siquiera tengo, a humillarme frente a una administradora de propiedades para salvarme de una ruina financiera que no existe. Mi papá dejó el folder con cuidado. Solo intentábamos ayudar. Estaban intentando controlar, corregí. Hay una diferencia. Valeria se puso de pie. Creo que Sara y yo tenemos que discutir algunos asuntos de sus propiedades. Si nos disculpan. Mis padres no se movieron. Ahora, por favor, dijo Valeria. Su voz seguía siendo amable, pero con un tono de acero por debajo. Se levantaron y caminaron hacia la puerta. Mi papá se dio la vuelta. Sara, creo que tenemos que hablar de todo esto. ¿Sobre? Hoy no, dije. Hoy vinieron aquí para cancelar mi contrato y llamarme estafadora. Por hoy hemos terminado. Se fueron. Valeria esperó hasta que la puerta se cerró. Luego se volvió hacia mí. ¿Estás bien?, asentí. Sí, de hecho, creo que lo estoy. Eso fue intenso. Hacía falta, corregí. Valeria sacó su laptop. ¿Quieres que revisemos los números de la propiedad en el portal? El nuevo inquilino se muda la próxima semana y ya tengo el contrato listo para tu aprobación. Y así, sin más, volvimos a los negocios, porque estos eran mis negocios. Esta era la vida que yo había construido, el éxito que me había ganado, y mis padres acababan de descubrir que no me conocían en absoluto. 2 días después, mi teléfono sonó, pero dejé que se fuera al buzón de voz. Él llamó 3 veces más ese día. Luego llamó mi mamá. Luego mi papá otra vez. Al tercer día contesté. Sara, dijo mi papá. Tenemos que hablar. Hablamos el martes. Eso no fue hablar. Eso fue. Hizo una pausa. Eso fue nosotros haciendo el ridículo y tú permitiéndolo. Yo no les permití nada. Ustedes eligieron ir a esa oficina.
Ustedes eligieron acusarme de fraude. Porque no lo sabíamos. La voz de mi mamá intervino. Estaban en altavoz. Nunca nos lo dijiste. Ustedes nunca preguntaron, dije. Asumieron. Llevan 6 años haciendo suposiciones sobre mí. Asumiendo que estaba teniendo problemas. Asumiendo que apenas si sobrevivía. Asumiendo que necesitaba su ayuda. Somos tus padres, dijo mi papá. Se supone que debemos ayudarte. Se supone que deben confiar. Hay una diferencia. Silencio en el otro lado de la línea. Valeria nos envió un correo, dijo mi mamá finalmente, con un informe de las propiedades. Detalles sobre tu portafolio. Sara, esto es. ¿Tú construiste todo esto sola? Sí. ¿Cómo? Así que les hablé de Arturo Silva, de esos primeros tratos, del riesgo que tomé con ese edificio de 8 departamentos, de cómo fui aprendiendo, creciendo y tomando decisiones estratégicas a lo largo de los años. ¿Tenías 23 años cuando compraste tu primera propiedad? Preguntó mi papá. 22. El edificio de 8 unidades. Eso es. Se detuvo. Eso es increíblemente arriesgado. Fue un riesgo calculado, ¿corregí? Analicé el mercado, entendí los fundamentos y tenía una estrategia de salida sólida. Pero aún así, pudiste haberlo perdido todo. Sí, estuve de acuerdo. Pero no lo hice. Porque fui cuidadosa, porque hice el trabajo, porque aprendí de gente que sabía más que yo. Otra pausa. Tu madre y yo hemos estado platicando, dijo mi papá, sobre lo que dijimos, sobre cómo te hemos tratado y nos equivocamos. Hicimos suposiciones, dijo mi mamá. No te dimos el crédito que merecías. No te vimos. Cerré los ojos. Una parte de mí quería perdonarlos de inmediato, decirles que estaba bien hacer las paces. Pero no estaba bien. Necesito que entiendan algo, dije. Durante 6 años he estado construyendo algo real, algo sólido. Y durante 6 años, me han estado tratando como a una niña que no entiende sobre dinero, que toma malas decisiones, a la que necesitan supervisar. Lo sabemos, dijo mi papá en voz baja. No creo que lo sepan, porque no se trata solo del dinero. Se trata de respeto. Se trata de confiar en que soy capaz de tomar buenas decisiones, de que soy competente, de que sé lo que estoy haciendo. Tienes razón, dijo mi mamá. Tienes toda la razón. Entonces, esto es lo que tiene que pasar, continué. Tienen que decidir si pueden respetar a la persona que realmente soy. No a quien creen que debería ser. No a alguna versión de mí que encaje en sus expectativas. Sino a mí, a la persona que construyó un portafolio de bienes raíces de 140 millones de pesos empezando básicamente sin nada. Podemos hacerlo, dijo mi papá. Queremos hacerlo. Entonces demuéstrenlo, dije. No con palabras, con acciones, con tiempo, conociéndome realmente en lugar de asumir que ya lo hacen. De acuerdo, susurró mi mamá. De acuerdo. Hablamos durante otra hora. No fue una reconciliación completa. No fue una solución perfecta, pero era un comienzo. Una semana después, mi papá me llamó y me preguntó si podía invitarme a comer. No para discutir mis finanzas, solo para platicar, para aprender sobre mi negocio, para entender lo que yo había construido. Nos vimos en un restaurante diferente, no en la parrilla del río, un lugar nuevo. Me hizo preguntas de verdad, sobre estrategias de administración de propiedades, análisis de mercado y sobre cómo lograba identificar propiedades subvaluadas. Realmente sabes de lo que hablas, dijo, sonando sorprendido. Llevo haciendo esto 6 años, le recordé. Lo sé. Es solo que... ¿Sacudió la cabeza? No lo vi. No vimos nada de esto. Estábamos tan ocupados viendo lo que esperábamos ver, que nos perdimos de lo que realmente estaba pasando. Sí, asentí. Por si sirve de algo, dijo mi papá, estoy orgulloso de ti. Lo que has logrado es extraordinario. Las palabras me cayeron de forma muy diferente a como lo habrían hecho un mes atrás, porque ahora él había visto las pruebas. Sabía que era real. Gracias, dije.
Terminamos de comer. Él pagó. Mientras caminábamos hacia el estacionamiento, se detuvo. Ese Honda Civic que manejas, dijo. El que siempre dije que era una vergüenza. ¿Qué pasa con él? ¿Por qué todavía lo tienes? Podrías comprarte cualquier cosa. Sonreí. Porque funciona a la perfección y porque lo terminé de pagar hace años. Porque tener dinero no significa que tenga que gastarlo en cosas que no necesito. Él asintió lentamente. Muy inteligente. Aprendí del mejor, dije, y luego hice una pausa. Arturo Silva, mi primer mentor. Él me enseñó que la riqueza es lo que conservas, no lo que presumes. Mi papá asimiló eso. Creo que me gustaría conocer a este Arturo Silva en algún momento. Creo que eso se podría arreglar. 3 meses después, mis padres organizaron una pequeña cena. Solo familia, mis tíos y mi primo menor. Queríamos celebrar el éxito de Sara, anunció mi mamá. Estamos increíblemente orgullosos de lo que ha construido. Fue algo incómodo. Mi tía hizo preguntas incisivas sobre cómo había ocultado todo. Mi tío quería saber si estaba aceptando nuevos inversionistas. Mi primo me miraba como si me hubiera salido una segunda cabeza, pero logramos superarlo. Y al final de la noche, cuando ya me iba, mi papá me acompañó hasta mi coche. Gracias, dijo. ¿Por qué? Por darnos una segunda oportunidad, por no borrarnos completamente de tu vida después de lo que hicimos. Lo miré de verdad, y vi el arrepentimiento, el esfuerzo genuino por cambiar. Son mis padres, dije simplemente. No quería sacarlos de mi vida. Solo necesitaba que me vieran. Ahora te vemos, dijo. Finalmente. Conduje de regreso a mi penthouse, del que mis padres aún no sabían nada, el que había comprado hace 2 años en un edificio que adquirí como inversión. Tenía 3 correos pendientes de Valeria. Uno sobre la posible adquisición de una nueva propiedad, otro sobre el problema de un inquilino en la plaza comercial El Portal. Y uno preguntando si quería ir a tomar un café y discutir la expansión del portafolio a una nueva colonia. Me serví una copa de vino, abrí mi laptop y empecé a revisar la propuesta de adquisición. Esta era mi vida. La que había construido en silencio, cuidadosamente a lo largo de 6 años, la que mis padres habían intentado desmantelar en una oficina de arrendamiento porque creían saber que era lo mejor para mí. No lo sabían, pero estaban aprendiendo, y me di cuenta de que con eso bastaba. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Valeria: por cierto, tus papás me mandaron una tarjeta de agradecimiento y una canasta de frutas. Creo que tu mamá está intentando ganarse mi simpatía. Me reí. Le contesté, le está funcionando. La canasta de frutas tiene unos quesos excelentes, así que tal vez. Dejé el teléfono sobre la mesa y miré las luces de la ciudad. En algún lugar allá afuera estaban las propiedades que yo poseía, edificios que había remodelado, inquilinos cuyas vidas había mejorado al crear viviendas de calidad. Mis padres habían exigido hablar con la administradora de la propiedad para desalojarme. En su lugar, descubrieron que su hija era la que realizaba los desalojos, la que tomaba las decisiones, la que tenía un poder que nunca supieron que existía. Y eso lo cambió todo.